Quiero por favor que me acompañen a Santiago capítulo 4. Vamos a continuar con la serie de predicaciones que hemos empezado desde el año pasado. Ahora nos toca cubrir los versículos 1 al 10 de Santiago capítulo 4. Vamos a dar lectura al texto que tenemos en esta mañana. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflígense, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Vayamos al Señor en oración. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia nuevamente, con el propósito de escuchar tu voz por medio de tu palabra. Señor, gracias por darme ese tremendo privilegio, pero también responsabilidad de hablar en tu nombre a nuestra amada iglesia. Oh Señor, ayúdame, Padre, porque necesito de ti, Señor. Ayúdame porque necesito que seas tú guiando todo este tiempo, Señor, de predicación. Prepara también nuestros corazones para recibir tu palabra. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia, muchos líderes han sido reconocidos no solamente por sus conquistas, sino por la forma en que enfrentaron su propio orgullo y ambición. Un claro ejemplo de esto es Napoleón Bonaparte, uno de los estrategas militares más brillantes de la historia, quien confiando en su propia grandeza, subestimó la campaña de Rusia en 1812 y su desmedido de expansión y poder lo llevó a una derrota devastadora, mostrando de este modo que el orgullo ciega y precede a la caída, como menciona Proverbios capítulo 16, versículo 18. Pero como esta, su historia nos recuerda que la autosuficiencia y la ambición sin control conduce a la destrucción. De manera similar, el texto que tenemos esta mañana por delante, Santiago capítulo 4, versículos 1 del 1 al 10, nos muestra la raíz de nuestros conflictos, y esto no está en la forma externa o aquello que nos rodea, sino está dentro de nosotros. Aquellos deseos egoístas, la codicia y la amistad con el mundo cumplen un único propósito de alejarnos completamente de Dios y nos convierte en sus enemigos. Muchas veces buscamos satisfacción en el mundo, creyendo que realmente allí encontraremos la plenitud. Pero esto nos deja completamente vacíos y esclavizados a nuestras propias pasiones. Sin embargo, lo que nos muestra Santiago en esta mañana nos ofrece la solución a esto. Y esta es la humildad y la sumisión a Dios. Queridos hermanos, solamente cuando nos rendimos ante Él, resistimos al diablo y purificamos nuestro corazón, podremos vencer la influencia de ese mundo y recibiremos, por ende, su gracia transformadora.
Hay una realidad bíblica que encontramos también en este texto, que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y Él no solamente va a dar gracia a los humildes, sino promete también restaurar a aquellos a quienes se humillan delante de Él. Hoy vamos a ver cómo aquella verdadera libertad no está en seguir nuestros deseos pecaminosos, sino en rendirnos completamente a Dios. ¿Estamos dispuestos a abandonar el orgullo y someternos a su voluntad? Hermanos, la solución que nos ofrece Santiago no está en nuestro propio esfuerzo, sino en confiar en Dios con un corazón sincero y humilde. Y el tema que tenemos en esta mañana, hermanos, es la solución a la mundanalidad, la humildad y sumisión a Dios. Y lo vamos a ver, vamos a verlo esto desde 3 puntos de vista que nos ofrece Santiago. La primera que nos muestra Santiago es la raíz de la mundanalidad, los deseos egoístas y la rebelión contra Dios. Luego lo vamos a ver, la advertencia sobre la amistad con el mundo, y esta te trae una vida en enemistad contra Dios. Y por último vamos a ver la solución a la mundanalidad, la humildad y la sumisión a Dios. Todo esto vamos a abordarlo en el texto que tenemos esta mañana, en Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10. Y como idea central que vamos a estar modelando esta mañana a través de la palabra del Señor, es la solución a la mundanalidad está en la humildad y la sumisión a Dios. Y solamente cuando nos rendimos ante Él, resistir al diablo y purificar nuestro corazón, podremos vencer los deseos egoístas y la influencia de este mundo. Pero para empezar es importante recordar dónde nos estamos situando en esta porción de las Escrituras. Y hemos visto que la carta de Santiago fue escrita a creyentes judíos dispersos que enfrentaban una serie de dificultades, una de ellas persecución. Ellos enfrentaban pobreza y conflictos internos también. Y en ese contexto, la mundanalidad y la autosuficiencia se convertían en un problema que estaba atravesando la iglesia. Muchos de ellos buscaban riqueza, buscaban un estatus o buscaban también, por otro lado, satisfacción personal, lo que generaba entre ellos divisiones y pleitos. Por supuesto, todo esto estaba influenciado por la cultura grecorromana que ellos vivían. Algunos estaban comprometiendo su fe para encajar en un sistema de valores contrarios a la voluntad de Dios. Lo que hace Santiago es confrontar esta realidad y advertir que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y muestra de este modo de cómo el orgullo y los deseos egoístas alejan a los creyentes de la verdadera vida cristiana. Ante este problema, Santiago nos presenta la solución, la humildad y la sumisión. En lugar de confiar en sus propios deseos y ambiciones, los creyentes, hermanos, debemos someternos a Dios. Y en un mundo donde el orgullo y la autosuficiencia son exaltados, el mensaje que nos presenta Santiago sigue siendo relevante hoy en día para nosotros. Y en primer lugar vamos a ver la raíz de la mundanalidad, los deseos egoístas y la rebelión contra Dios. Para esto, hermanos, es importante reconocer que los conflictos y las divisiones no solo ocurren fuera de la iglesia, sino que también se presentan dentro de ella. Y si somos sinceros, podemos reconocer esto. Santiago nos está mostrando que estos problemas no son meramente problemas externos, porque siempre atribuimos a las dificultades que suceden a problemas externos, sino que nos muestra Santiago que estos problemas tienen su raíz en el interior, en lo profundo del corazón del ser humano.
Y por eso nos presenta que los conflictos externos manifiestan un problema interno. Santiago empieza el versículo 1 con una pregunta retórica para dirigirse nuevamente a sus lectores cristianos que están viviendo en contiendas. Y él empieza el versículo 1 diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y él, Santiago, responde con otra pregunta. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Hermanos, las guerras y conflictos entre cristianos surgen desde la misma raíz, y esta es las pasiones desordenadas dentro del corazón. Santiago usa un término, pasiones, que en griego proviene o se deriva la palabra hedonismo. Y el hedonismo es una doctrina filosófica y ética que considera el placer como el bien y el fin último de la vida humana. Y cada vez que se hace referencia a esta palabra en el Nuevo Testamento, todas ellas tienen una connotación negativa. Y esto es importante que observemos aquí lo que nos está mencionando Santiago. Porque él está diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten sus miembros? Esto mismo lo podemos apreciar cuando él ya había mencionado en el capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Nuevamente tenemos esta palabra. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 2, versículo 3 menciona, entre ellos también, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, también connotación negativa, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Judas 18 encontramos que las Escrituras nos dice, quienes les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Por ahí hay algunos versículos más, pero en cada una de ellas la palabra pasión tiene una connotación negativa y es donde proviene la palabra hedonismo. Hermanos, el fin último del hombre no es encontrar placer en satisfacer sus propios deseos, como nos muestra este mundo, sino es hacer y vivir dentro de la voluntad de Dios. Porque este mundo nos ofrece que podemos encontrar placer en todo lo que nos ofrece este mundo. Este mundo nos quiere vender una realidad completamente opuesta a la que nosotros encontramos en las Escrituras. Pero qué importante ver a la luz de la palabra del Señor que esto va contrario a su voluntad. Por eso que también Santiago más adelante en el versículo 2 nos muestra que la codicia y la envidia son fuente de la discordia. Versículo 2 nos dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Este mismo problema de la envidia y la ambición egoísta, Santiago ya lo había mencionado anteriormente. Si vamos a Santiago capítulo 3, versículos 14 y versículos 16, vamos a darnos cuenta que Santiago lo único que está trayendo es a lo que ya había mencionado en relación a la envidia y la ambición egoísta. Versículo 14 nos dice del capítulo 3. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Versículo 16.
porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Ya Santiago nos había anticipado el problema de la codicia y de la envidia. Ahora simplemente está resaltándolo y uniéndolo a los placeres de este mundo, porque la codicia y la envidia guarda relación con los placeres de este mundo. Esto va contrario a la voluntad de Dios. Y un patrón común que nosotros podemos ver en las Escrituras es el problema que surge dentro de la iglesia. Por ejemplo, esto no es ajeno a lo que sucedía en los tiempos del Señor Jesucristo. Los discípulos de Jesús, por ejemplo, discutieron entre ellos para saber quién iba a ser el primero. La envidia, la codicia. Pablo escribió a los Corintios para abordar problemas y de demandas entre unos y otros. Los creyentes de la iglesia de Galacia, Pablo los escribió para exhortarle de que ellos se mordían y se comían unos a otros, dicen, ¿no? Pleitos, codicia, envidia. Pablo también escribe a la iglesia de Filipos, donde habían problemas entre dos mujeres que no se llevaban bien. Envidias. Así que, hermanos, esto no debe de extrañar que esta clase de problemas que suceden dentro de la iglesia, pero eso por otro lado no quiere decir que no le prestemos atención. Son realidades que atraviesa la iglesia. Pero qué importante que tengamos que Santiago nos está mostrando este problema y que esto no está alineado con la voluntad de Dios. Y lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Hermanos, el deseo de obtener lo que no tenemos genera rivalidades y hasta odio entre hermanos en la fe. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia que escribe Santiago. Jesús, por otro lado, enseñó que la ira y el deseo descontrolado pueden llevar a consecuencias tan destructivas como el asesinato. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, el Señor Jesucristo aborda esta problemática, mencionando que no necesitamos ejecutar el acto de homicidio para asesinar a una persona en nuestro corazón. La envidia. La ambición personal y la envidia, hermanos, es la causa de los problemas dentro de la iglesia. A veces no prestamos atención a eso, pero podemos ver que estos problemas llevaron a Santiago a escribir lo que tenemos nosotros y lo que estamos estudiando esta mañana. Hermanos, es un problema serio la ambición personal y la envidia. No tenemos que pasar por alto estos problemas. Un comentarista bíblico menciona en relación a la palabra asesinar, indica lo siguiente, que la palabra asesinar o matar es alarmante y tiene la intención de alarmar. Santiago buscó el forzar a sus lectores a que se dieran cuenta de la profundidad de la maldad en su odio amargo hacia los demás. Hermanos, si tenemos celos con nuestros demás hermanos, si tenemos envidia con nuestros demás hermanos, existe un problema serio en nuestro corazón. El Señor Jesucristo lo llamó de esta forma: asesino, asesinato, homicidio. Y esto es un serio pecado contra Dios. No pasemos por alto esto, hermanos, y es importante lo que nos está mostrando Santiago a la luz de la palabra del Señor. Por otro lado, también nos está mostrando en la segunda parte del versículo 2 que la oración egoísta produce una falta de respuesta por parte de Dios. Versículo 2, la segunda parte nos dice: no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres.
Muchas de las oraciones buscan solo un beneficio personal e inclusive ocultos detrás de ello satisfacciones de deseos carnales. Y por supuesto no podemos esperar una respuesta de parte de Dios ante esto. Santiago nos está invitando a reflexionar sobre cómo y por qué estamos orando. Hermanos, el propósito de la oración no es persuadir a Dios para que Él cumpla nuestra voluntad. El propósito de la oración es alinear nuestra voluntad a la suya de tal manera que pidamos conforme a su voluntad. Y esto es lo que nos muestra el apóstol Juan cuando escribe su primera carta en el capítulo 5, versículos 14 y 15, que nos dice: esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. La oración egoísta es una evidencia de que nuestras motivaciones están completamente alejadas de Dios. Que nuestras motivaciones llevan un sentido egoísta, un sentido de ambición personal. Y esto es lo que podemos apreciar aquí. Santiago está exhortando, dice, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, porque están pidiendo con malas intenciones. ¿Con qué propósito? Para gastarlo en sus placeres. No podemos esperar menos que esto, hermanos, cuando nosotros pedimos a Dios con las intenciones y propósitos egoístas. Hermanos, estamos enfrentando conflictos en nuestra vida debido a deseos egoístas que aún no hemos rendido a Dios. ¿Estamos orando para pedirle a Dios que alinee nuestros deseos y voluntad a la suya? ¿O estamos pidiéndole a Él que Él se alinee a nuestra propia voluntad? La oración egoísta trae como consecuencia una falta de respuesta de parte de Dios. Pero también encontramos en nuestro texto que Santiago nos presenta la advertencia sobre la amistad con el mundo, y esta es enemistad con Dios. Esta es una advertencia para todos nosotros, hermanos. Recordemos que Santiago está escribiendo a la iglesia. Recordemos que Santiago está escribiendo a hermanos como nosotros, creyentes en el Señor Jesucristo. Y él está diciéndole una advertencia sobre la amistad con el mundo. Y esta es, si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Y empieza en el versículo 4 hablando de una infidelidad espiritual, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Versículo 4 nos dice el texto: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es un texto fuerte. Santiago está llamando a aquellos que están coqueteando con los deseos y placeres de ese mundo. Él les está diciendo, almas adúlteras. Hermanos, y Santiago usa este término adúlteros en un sentido espiritual, comparando la búsqueda del mundo con la traición en contra de Dios. Y este es un término que se usa en el Antiguo Testamento para mencionar acerca de la adoración por parte del pueblo de Israel para con los ídolos, en lugar del único Dios verdadero. Y encontramos mucho texto en el Antiguo Testamento que Dios declara adúlteros a su pueblo que se entrega
y usa inclusive términos fuertes como te prostituyes para con tus ídolos, ¿no? Hermanos, esta acción representaba que el pueblo estaba quebrantando el pacto de fidelidad que habían hecho ellos con Dios. Por eso es que esto es algo sumamente importante que Santiago nos está mostrando, hermanos. Y esta realidad también podemos encontrarlo en Ezequiel capítulo 6, versículo 9, que las Escrituras nos dice: entonces los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a donde serán llevados cautivos, porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros. Se apartaron de mí a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos, pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones. Hermanos, no podemos pretender amar a Dios mientras adoptamos los valores y prioridades que nos ofrece este mundo. Porque estar y vivir de este modo es vivir completamente en rebelión contra Dios. Cuando vivimos de esta manera, Dios declara: oh almas adúlteras. Es un término fuerte, hermanos, porque estamos traicionando el pacto que hemos hecho con Dios. Nos estamos prostituyendo siguiendo nuestros hijos, que nos está llevando a deleitarnos en esos placeres. Pero Dios exhorta y les dice a su iglesia: oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Con Dios no hay medias tintas. O estás con Dios o no estás con Dios. No hay peor condición para el ser humano que estar en enemistad contra Dios. Y Santiago es enfático al exponer esta dura pero necesaria verdad, dejando en claro que no puede haber comunión entre Dios y los placeres de este mundo. Su advertencia busca que los creyentes comprendan que la amistad con el mundo no solamente nos aleja de Dios, sino los pone en una posición de oposición directa hacia Él. No solamente te estás deleitando en el mundo, sino estás caminando en oposición abierta y directa en contra aquel Dios que dices adorar. Esa es la exhortación que tenemos en nuestro texto en Santiago capítulo 4. Un autor nos dice: tal amistad del mundo significa que se es hostil con Dios, ya que se desafía su voluntad y se desprecia su propósito. Disfrazarlo como uno puede es un desafío implícito para con Dios. ¿Tienes amistad con el mundo? Te constituyes enemigo de Dios. Pero también lo precioso de todo eso es el celo que tiene Dios por sus hijos. Y esto lo podemos ver en el versículo 5, que nos dice: ¿o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Hermanos, Dios no tolera la devoción dividida. Él anhela una relación genuina y exclusiva con sus hijos. Y esa relación exclusiva con sus hijos y nuestro amor para con Él debe de evidenciarse en una vida apartada de los deseos que ofrece este mundo, de los placeres que te ofrece. De lo contrario, te constituyes enemigo de Dios.
El Señor Jesucristo en su enseñanza en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno o despreciará a otro. Si estás abrazando y deleitándote en los placeres de este mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Versículo 6 nos dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, la raíz de este problema es el orgullo. El orgullo nos separa de Dios, pero la humildad nos acerca a su gracia. Solo los que reconocen su necesidad de Dios experimentan a su favor y su restauración en sus vidas. Por eso Proverbios capítulo 3, versículo 34, me gusta cómo lo dice en la Reina Valera del 60, que menciona lo siguiente: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Vuelvo a leer, dice: ciertamente Él, Dios, escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Ahora bien, ¿estás tratando de vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo, comprometiendo tu relación con Dios? Estás tratando de vivir con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, pero déjame decirte algo: no estás en ningún lugar. No podemos, hermanos, no podemos jugar con Dios. Si estás deleitándote en los placeres de ese mundo, te constituyes enemigo de Dios. Estás comprometiendo tu relación con Dios. Pero Santiago también nos ofrece esperanza. La solución a la mundanalidad es la humildad y sumisión a Dios. Versículo 7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, la solución que nos presenta ante esta problemática, Santiago nos dice que debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Y la palabra someterse alude al mandato de parte de un general para un soldado. Y este es el llamado que Dios hace para con nosotros. Un creyente lo que hace es reconoce la suprema autoridad de Dios y humildemente se somete a Él, huyendo de las tentaciones. Hermanos, resistir al diablo no significa que busquemos voluntariamente ser tentados por él. Porque uno puede decir: bueno, yo me siento fuerte, entonces por lo tanto voy a ir y voy a tentar al diablo. O como algunos dicen, voy a reprender al diablo. Hermanos, resistir al diablo significa que debemos mantenernos en una acción de estar firmes ante la tentación, pero de manera implícita sabemos que la mejor forma de resistir al diablo en la mayoría de las ocasiones es huyendo de la tentación, no manteniéndote en ella. Resistir al diablo implica también un reconocimiento en humildad de parte nuestra de nuestra necesaria e imperativa, valga la redundancia, necesidad de Dios de apropiarnos de todos los recursos que Él nos ofrece para estar y mantenernos firmes, como menciona Efesios capítulo 6 cuando habla acerca de la armadura de Dios.
Él nos provee todos los recursos. Él nos ha provisto de todos los recursos en Cristo para que nosotros podamos mantenernos firmes. Resistir al diablo implica reconocer su autoridad y humillarnos delante de Él. Por eso que el texto dice de que Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y resistir proviene también de dos palabras griegas que implica estar de pie y en contra. Y en ese sentido, el llamado que hace Santiago, él nos está recordando que debemos resistir al diablo estando de pie y en contra de. Y esto implica rechazar sus mentiras. Esto implica confiar en la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. ¿Estás reconociendo la autoridad de Dios sobre tu vida? Si no es así, estás mostrando que un egoísmo y un orgullo grande delante de Dios. Pero también el texto en el versículo 8 nos muestra que acercarse a Dios de una manera correcta es con la pureza de corazón. Versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. Purifiquen sus corazones. Hermanos, Dios promete acercarse a todos aquellos que lo buscan sinceramente. Lo que tenemos en este texto es una invitación y una promesa completamente gloriosa para todos aquellos quienes reconocen y se humillan delante de su autoridad. Purificar el corazón implica alejarnos del pecado y comprometernos con la santidad. Y esta misma realidad nos muestra Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 al 17, cuando dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Me gusta el condicional que usa en el versículo 17 aquí Pedro. Y si invocan, compadre, y si dices que eres cristiano, y si dices que amas a Dios, conduce tu vida con temor durante todo el tiempo de tu peregrinación. ¿Y qué implica esto? Vivir alejado de los placeres de este mundo. ¿Qué implica esto? No abrazar los placeres de este mundo. Y si estás abrazando los placeres de este mundo y deleitándote en los placeres de este mundo, Santiago es claro al decir: te constituyes enemigo de Dios. Pero estamos viendo la gracia y la misericordia del Señor también, y que nos muestra en el versículo 9 y nos lleva a un arrepentimiento genuino que implica dolernos por el pecado. Versículo 9: aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Santiago está llamando a lamentarnos por nuestro pecado con un corazón quebrantado, con un corazón que reconoce que hemos pecado con el Rey y Creador del universo. Él está invitando no a un arrepentimiento superficial que no nos transforma, porque el verdadero arrepentimiento es un quebrantamiento que nos lleva a la restauración y a una vida en obediencia a Él. Un verdadero arrepentimiento implica dejar las cosas y los placeres de este mundo e ir en obediencia y vivir solamente para Él en santidad. Santiago está llamando a una demostración pública de arrepentimiento y que éste se manifieste en abandonar completamente el pecado.
dejar la vida de doble ánimo que menciona aquí en el versículo 8 e ir al Señor. Y el 10, versículo 10, la exaltación de los humildes. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, Dios no deja en el suelo a aquellos que se humillan. Dios los levantará en su debido tiempo. Dios los fortalecerá para mantenernos firmes en la fe. Nuestra fe no se sostiene en nosotros. Nuestra fe no se sostiene en los años de creyente que podamos tener. Nuestra fe no es sostenida por el conocimiento bíblico y estudios formales o teológicos que uno pueda tener, ni por ser líder, diácono o pastor o misionero. Nuestra fe se sostiene en Cristo. Cristo es que sostiene completamente nuestra fe. Por esa razón es que nosotros necesitamos humillarnos en la presencia del Señor y Él nos exaltará en su debido tiempo. Y esa exaltación no implica que en esta vida nosotros obtengamos reconocimiento. La mayor bendición no es la exaltación en esta vida, sino en la comunión que nosotros podamos tener con Dios. Ahora bien, ¿estamos dispuestos a rendir completamente nuestra vida a Dios, dejando atrás el orgullo y los deseos que ofrece este mundo? ¿Estamos, hermanos, dispuestos a rendir completamente nuestra vida a Dios, dejando atrás el orgullo y los deseos mundanos? ¿Estamos dispuestos a decir, Señor, aquí estoy? Ayúdame. Reconozco mi necesidad de ti. Estamos dispuestos a lamentarnos y quebrantarnos. Como dice el versículo 9, aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Eso es una manifestación de un arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Qué nos enseña estos pasajes que hemos estado estudiando ahora? En primer lugar, nos invita a examinar nuestros corazones delante de Dios. La envidia es una evidencia de una falta de gratitud para con Dios, quien nos ha dado todas las cosas en Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, nos dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él, Dios, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de sus malos deseos. Hermanos, la falta de gratitud y deseos egoístas se manifiesta en una falta de amor para con los unos con los otros. Se manifiesta en una falta de amor para con nuestros hermanos. Y eso es lo que traía pleitos a la iglesia a la que escribe Santiago. Por eso es que dice que los conflictos y las guerras no provienen de las cosas externas, sino proviene del corazón del ser humano. Sin embargo, cuando nosotros vemos en las Escrituras que una evidencia de un arrepentimiento que delante de Dios es un arrepentimiento genuino, se manifiesta en un amor sincero para con nuestros hermanos. Y esto es lo que menciona primera de Juan cuando escribe su primera carta en el capítulo 4, versículos 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguien dice, yo amo a Dios,
pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios nos está llamando a evaluar nuestras intenciones y alinearlas con su voluntad. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, en la versión de la Reina Valera del 60, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, ¿estamos luchando con deseos egoístas o estamos buscando la gloria de Dios? Es una respuesta, es una pregunta que debemos hacernos con la sinceridad de nuestro corazón delante de Dios. Pero en segundo lugar, el texto también nos enseña y nos invita a vivir con fidelidad a Dios, porque no podemos amar al mundo y amar al Dios al mismo tiempo. Santiago 4:4 nos dice esto: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos seguir los valores, el sistema, el formato de este mundo y al mismo tiempo querer vivir en la voluntad de Dios. Hermanos, no te engañes a ti mismo. El apóstol Juan, en primera de Juan 2:15, nos dice claramente esta verdad. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No necesito explicar este texto, se explica solo. Por lo tanto, busca, anhela y vive la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo, en esa enseñanza del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 33, dijo: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El predicador inglés Charles Spurgeon dijo: sufre de pobreza espiritual es su propia culpa, porque Él da más gracia. Si no la tiene, es porque no la ha buscado. Vuelvo a repetir: sufre de pobreza espiritual es su propia culpa, porque Él da más gracia. Si no la tiene, es porque no la ha buscado. En tercer lugar, podemos aprender de nuestro texto que nos invita a rendirnos completamente al Señor. Y la sumisión a Dios es la clave para vencer la mundanalidad. La autosuficiencia nos aleja de Dios, pero la humildad nos acerca a su gracia. Hermanos, resistir al diablo no es solamente rechazar el pecado, sino vivir una vida de obediencia a Dios. Rechazar y resistir al diablo no implica solamente no juntarse con las personas de este mundo, porque tú no puedes juntarte con ellos, pero estar amando en tu corazón todas las cosas que ellos hacen y anhelan y desean. Pretendiendo practicar lo que este sistema, este mundo te ofrece. Y lo único que estamos haciendo es ir en contra de la voluntad de Dios. Uno de los textos y proverbios que me encanta se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y por último, podemos aprender de este texto que nos invita a buscar a Dios
con un corazón puro. Hermanos, el arrepentimiento nos acerca a su gracia y nos ayuda en este proceso de restauración. Dios se acerca a quienes los buscan con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero y arrepentido. No solamente basta con confesar el pecado, sino debemos alejarnos de él y vivir en santidad. Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte: bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Hermanos, si estás viviendo al mando al mundo y las cosas de este mundo, aléjate de tu pecado y humíllate delante de Dios y ven en arrepentimiento y fe a Él, porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No pretendas que estás engañando a Dios cuando te estás engañando a ti mismo. Y querido amigo que nos visita o que viene escuchando el mensaje del Evangelio, pero no quiere abandonar los placeres que este mundo le ofrece, no vivas más en esa mentira, porque te estás engañando a ti mismo. La Escritura es clara al mencionar en Romanos capítulo 2, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, dice la Escritura, dice Dios, te está diciendo Dios, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. El Señor también dice en Hechos capítulo 17, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres y en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, Jesucristo, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando Él lo resucitó de entre los muertos. Cristo te invita a que vengas hoy a Él en arrepentimiento y fe, y Él te promete que todos tus pecados serán perdonados. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esa es la gloriosa y preciosa promesa de Dios. Que si usted se acerca a Él en arrepentimiento y fe, todos sus pecados serán borrados y podrá vivir en comunión con Dios. Podrá tener la capacidad de poder vivir amándole a Él. Él transformará su corazón, le cambiará ese corazón de piedra y le dará un corazón de carne con la capacidad de poder amarle, de poder obedecer sus mandatos, poder obedecer sus estatutos y vivir en plena comunión con Él. Pero Él tarda su venida porque quiere que más personas procedan al arrepentimiento. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Ven a Cristo hoy. Padre, estamos delante de tu presencia nuevamente, reconociendo en primer lugar, Señor, que no somos dignos de ti. Perdónanos porque muchas veces hemos amado los placeres de este mundo y nos hemos deleitado en él. Cuán necios hemos sido, Señor. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos a vivir conforme al llamamiento santo que nos has dado.
Oh Padre, permite que en este día, que a la luz de tu palabra podamos vivir alejándonos de todo aquello que vive en completa oposición a ti. Gracias porque podemos encontrar tu voz en este día. No solamente voz de justicia, sino voz de amor. Porque en Cristo encontramos, Señor, el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por ese regalo maravilloso. Pero ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, no deleitándonos en los placeres que nos ofrece este mundo, sino viviendo en plena comunión contigo. Ayúdanos a vivir en santidad. Y si hay aquí alguno, Señor, que tal vez está engañado porque un día profesó su fe en Cristo, pero está viviendo en completa oposición a Él, ten misericordia de aquel que ha escuchado este mensaje y tráelo a ti con lazos de amor y pueda acercarse en arrepentimiento y fe. Oh bendito Señor, y si hay alguien aquí que también ha escuchado por primera vez este mensaje del Evangelio, no permitas que se vaya, Señor, sin que responda a este mensaje. Oramos para que su respuesta sea: Señor, aquí estoy, perdóname de mis pecados. Gracias por seguir edificando una iglesia santa, una iglesia que se deleita en obedecerte, una iglesia que no solamente de labios te alabe, sino con su vida misma proclame la verdad que dice profesar. Ayúdanos a ser aquella iglesia que tú estás preparando y que presentarás en toda su gloria cuando estamos delante del Padre. Ayúdanos a que sigamos, Señor, manteniéndonos firmes en la fe. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.